Desde que el ser humano miró por primera vez las estrellas, se ha hecho la misma pregunta. ¿Estamos solos en el universo? Algunos dicen que sí, pero otros aseguran que ya tuvimos respuesta. Luces que descienden del cielo, figuras que se mueven entre los árboles, y recuerdos que desaparecen cuando intentan contarlos. Esta noche escucharás relatos reales de personas que vieron lo imposible, testimonios que la ciencia no puede explicar. Porque tal vez lo que tememos no es estar solos, sino saber que nunca lo hemos estado. Acompáñanos a escuchar estas experiencias con algo que pareciera no pertenecer a este mundo. Bienvenidos a Historias de Terror Real. Dicen que el Popocatépetl no solo guarda fuego bajo la tierra, también guarda secretos que no son de este mundo. Mi nombre es Luis Herrera, soy montañista desde hace más de 10 años, y jamás he sentido tanto miedo como aquella tarde del 7 de noviembre de 2015. Cuando subimos con 3 amigos a la zona alta entre Puebla y Morelos, a unos kilómetros del volcán. Íbamos con el plan de grabar tomas panorámicas para un pequeño documental amateur sobre la actividad volcánica. Era una tarde fría, el cielo completamente despejado y el aire estaba en calma. Perfecto para las tomas. Llevábamos equipo básico, cámaras, trípodes, brújula y un par de lámparas de cabeza. No había señal de celular, así que sabíamos que estábamos completamente incomunicados. Todo iba bien hasta que, alrededor de las 7:20 de la noche, el cielo cambió de tono. No fue un cambio brusco ni meteorológico, fue distinto. El aire se volvió más pesado, y el silencio de la montaña se hizo absoluto. Entonces las vimos. Sobre el cráter del Popocatépetl aparecieron 3 luces blancas, pequeñas al principio, pero perfectamente circulares. Se movían en formación, entrando y saliendo del cráter como si fueran esferas conscientes, siguiendo un patrón. Uno de mis compañeros, Ricardo, pensó que era alguna explosión interna o actividad del volcán. Pero las luces no tenían fuego, ni humo, ni reflejo alguno de calor. Eran frías, silenciosas y se movían en contra del viento. Ahí supe que no era nada natural. Mientras una subía, otra bajaba. A veces se unían, se separaban y volvían a aparecer más arriba, como si estuvieran jugando o inspeccionando algo. Cada vez que una de ellas ascendía, el suelo temblaba levemente, apenas perceptible, como una vibración sorda. Decidimos grabarlo. Saqué la cámara principal, la monté en el trípode y comenzamos a registrar todo. Durante varios minutos logramos capturar el fenómeno. Las luces se acercaron tanto al borde del cráter que la cámara ajustó el enfoque automático y por un instante vimos algo imposible, una figura metálica, triangular, suspendida justo sobre el fuego. Era como si algo enorme estuviera ahí, pero invisible, y esas luces fueran los vértices marcando su contorno. De pronto, Ricardo se llevó las manos al estómago. Dijo que sentía náuseas. Jorge, el otro compañero, comenzó a marearse y se sentó en el suelo, pálido, sudando frío. Yo sentía una presión extraña en la cabeza y como un zumbido bajo y constante. Decidimos bajar. Apagamos las lámparas y comenzamos el descenso apresurado. Pero algo raro sucedía, la brújula giraba sin detenerse. No señalaba norte ni sur, simplemente daba vueltas. En el camino, escuchamos un sonido metálico en la distancia, algo como un golpe hueco, que se repetía con intervalos de segundos. No era eco ni roca cayendo. Era algo artificial. Llegamos al campamento base casi una hora después. Los síntomas se fueron poco a poco. Revisamos la cámara, emocionados por ver las grabaciones. Pero al encenderla, la pantalla solo mostraba ruido, como interferencia. La tarjeta SD estaba completamente dañada.
Ni siquiera la computadora la reconocía. Era como si alguien la hubiera formateado con electricidad. Intentamos revisar el respaldo de la otra cámara, pero tampoco funcionó. Las dos estaban muertas. A la mañana siguiente bajamos a un taller de reparación en Amecameca. El técnico nos dijo algo que hasta hoy no tiene sentido. Nunca había visto una tarjeta tan quemada por dentro sin que se dañara el plástico. Es como si algo hubiera derretido solo los circuitos internos. Nadie nos creyó, claro. Los medios locales dijeron que probablemente confundimos gases incandescentes con actividad fotoluminiscente. Pero los que hemos estado cerca del volcán sabemos que eso no explica nada. Esa noche, lo que vimos no era fuego, ni gas, ni reflejo alguno del sol. Eran objetos perfectamente controlados. Desde entonces, varios montañistas han reportado lo mismo, luces que entran y salen del cráter, sin sonido, sin lógica y sin explicación. Algunos creen que hay una base militar secreta ahí. Otros dicen que es una zona magnética especial. Pero hay quienes aseguran que el Popocatépetl no es solo un volcán, sino un portal, un punto de energía que conecta este mundo con algo mucho más antiguo, mucho más inteligente y que no necesita fuego para hacerse presente. Cada vez que vuelvo a esa zona y miro hacia el volcán, siento el mismo zumbido en el oído. Y me pregunto si esa noche, al ver aquellas luces, nosotros fuimos los observadores o los observados. Nunca pensé que yo, un hombre de carretera, acostumbrado a manejar de noche y ver de todo, terminaría contando algo así. Me llamo Rogelio, soy trailero desde hace más de 20 años, y lo que viví aquella madrugada del 2012, subiendo por la autopista rumbo a Orizaba, todavía me cuesta entenderlo. Era invierno, cerca de las 3 de la mañana. Había poca neblina y el viento pegaba fuerte en los cerros. Llevaba una carga de acero, así que iba despacio, escuchando la radio de banda civil y tomando café del termo que siempre me acompaña. Todo iba normal hasta que la radio empezó a fallar. Primero fue un zumbido leve, como estática. Luego escuché voces, pero no eran de los compañeros. Sonaban distorsionadas, lentas, casi como si alguien hablara al revés. Apagué el radio, pensando que era interferencia. Pero el sonido seguía, bajito, dentro de la cabina. Fue entonces cuando las vi. Por el parabrisas, justo encima del tramo montañoso, aparecieron 3 luces blancas, suspendidas en el aire. No se movían como aviones ni helicópteros, estaban perfectamente estáticas, formando un triángulo equilátero, brillante y silencioso. No había zumbido de motores, ni viento que las moviera. Simplemente estaban ahí, flotando, como si me observaran. Al principio pensé que podía ser una ilusión, pero las luces empezaron a bajar. Lentamente, muy despacio, hasta quedar sobre la autopista, a unos 100 metros frente a mí. La carretera se iluminó como si fuera de día. El interior del tráiler se llenó de una luz blanca tan intensa que no pude ver el tablero. Instintivamente frené y me quedé inmóvil. Todo se volvió un silencio absoluto. Ni el motor, ni el viento, ni los grillos. Nada. Fue el silencio más profundo que he sentido en mi vida. Entonces, una de las luces comenzó a parpadear. No como una señal aleatoria, sino como si respondiera. 3 destellos, pausa. 3 destellos más. Me quedé paralizado. No supe qué hacer. Sentía la piel del cuello erizada, el corazón latiendo tan fuerte que el pecho me dolía. Intenté encender de nuevo el motor, pero no respondía. Ni una chispa. Todo el sistema eléctrico estaba muerto. La radio, el tablero, el reloj digital, incluso el teléfono se apagó. Era como si algo hubiera drenado toda la energía. Las luces se acercaron más, a una altura de unos 10 metros sobre el asfalto. Pude ver que no eran esferas del todo,
tenían forma de vértices, como esquinas de una nave invisible, solo que lo demás era oscuridad total. No se veía estructura, solo el contorno de un triángulo perfecto hecho de luz. Entonces, el aire cambió. Se volvió pesado, caliente, denso. Era como si me costara respirar, como si algo presionara el pecho. Mis oídos se taparon y escuché un zumbido grave, profundo, que parecía venir desde dentro de mi cabeza. De pronto, las voces volvieron. Pero ahora no eran por la radio. Eran directas, claras, dentro de mi mente. No decían palabras que yo pudiera entender, pero sonaban humanas o casi humanas. Fue como si me hablaran sin sonido. Como si cada vibración se sintiera en los huesos. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido segundos o minutos, no lo sé. Cuando me di cuenta, las luces empezaron a elevarse lentamente. El aire volvió a sentirse ligero, y los sonidos regresaron de golpe, el motor que chispeaba, los grillos, el viento golpeando la lona del tráiler. Encendí el motor con manos temblorosas. Funcionó al primer intento, como si nada hubiera pasado. Las luces subieron hasta perderse en el cielo. Manejé sin parar hasta la siguiente gasolinera para poder procesar todo eso que vi. Cuando terminé mi viaje, fui a reportar lo que viví al centro de control. Nadie me creyó, claro. Me dijeron que probablemente había estado muy cansado, que fue una ilusión óptica. Pero desde ese día no puedo estar tranquilo cuando manejo de noche por zonas montañosas. Y no soy el único. Tiempo después, conocí a otro conductor que juraba haber visto lo mismo o algo similar en 3 luces en formación triangular, completamente silenciosas, bajando del cielo. Cada vez que paso por ese tramo, bajo el volumen del radio y apago las luces del tablero por un segundo. Solo para ver si el cielo responde. Hasta hoy, no he vuelto a verlas. Pero a veces, cuando manejo por la zona recuerdo claramente lo que viví aquella noche. Nunca pensé contar esto, porque todavía me cuesta explicarlo. Pero después de tantos años sigo sin poder dormir bien cuando miro el agua de noche. Me llamo Rafael, y toda mi vida me he dedicado a la pesca. Mi padre me enseñó a lanzar la red desde que tenía 8 años, y la presa de Valle de Bravo era, para mí, como una segunda casa. Conozco cada curva, cada corriente, cada sombra que hace el monte cuando la luna se esconde. Pero aquella noche, vi algo que no pertenece a este mundo. Era una madrugada de octubre de 2006. No había luna, pero el cielo estaba limpio. El aire olía a humedad, a tierra mojada. Salí en mi lancha vieja con una lámpara de batería y la red doblada a mis pies. Todo estaba en silencio, salvo por el roce del agua contra la madera. Me gustaba salir a esa hora porque los peces estaban quietos y era más fácil atraparlos, pero esa noche el agua se sentía distinta, pesada, como si tuviera vida propia. A eso de las 2 de la mañana lancé la red por tercera vez y me quedé mirando el reflejo del cielo. Fue entonces cuando vi 3 luces, alineadas en triángulo, suspendidas sobre el agua. No eran estrellas ni avionetas. Se movían despacio, casi al ritmo del viento, pero sin emitir ningún sonido. Me quedé quieto, esperando escuchar el ruido de hélices, un zumbido, algo, pero no se oía absolutamente nada. Las luces comenzaron a bajar. Una de ellas se detuvo justo encima de la presa, a unos 100 metros de mí. El reflejo era tan intenso que el agua parecía hervir bajo su brillo. El aire se volvió espeso, como si hubiera humo invisible, y mi piel empezó a arder. No era calor, era una especie de presión que me apretaba el pecho. Intenté encender el motor de la lancha, pero no respondió. Ni una sola chispa. Fue ahí cuando me di cuenta de que todo a mi alrededor se había quedado en silencio. Ni los grillos, ni las ranas, ni el viento. Nada.
Era como si el tiempo se hubiera detenido. El agua estaba completamente quieta y el reflejo de las luces se estiraba como un hilo plateado. Entonces, una de las luces comenzó a girar. Daba vueltas lentas y en cada giro, el brillo cambiaba de color, blanco, luego azul, luego un tono ámbar que lastimaba la vista. Yo seguía sentado, con las manos en el volante del motor, pero no podía moverme. No sé si era miedo o algo más. Sentía las piernas entumidas, como si el cuerpo no respondiera. De pronto, todo se volvió blanco. No recuerdo haber cerrado los ojos, pero dejé de ver la presa. Dejé de oír el agua. Dejé de sentir el aire. Fue un segundo, o quizá horas, no lo sé. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos y ver el amanecer. Estaba recargado sobre la orilla, a varios metros de donde había dejado la lancha. El motor seguía apagado. La red estaba seca, pero mi ropa mojada. Mi reloj marcaba las 6 de la mañana. Habían pasado más de 4 horas. No recordaba nada entre el momento en que las luces bajaron y el instante en que abrí los ojos. Me dolía la cabeza, el cuello, y tenía un zumbido dentro de los oídos. Caminé hasta el pueblo tambaleándome. Los que me conocen saben que nunca fui de beber, pero ese día parecía borracho. Esa noche, al llegar a casa, mi esposa se dio cuenta de algo raro. Tenía la piel irritada, como si me hubiera quemado al sol, y una marca circular en el brazo derecho. Era una especie de línea rojiza, perfecta, que rodeaba todo el bíceps, como si me hubieran puesto un brazalete caliente. Fui al doctor del pueblo, pero no supo decirme qué era. Me dio una pomada y me recomendó reposo. Durante las siguientes semanas, algo cambió en mí. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía un resplandor detrás de los párpados. Soñaba con la presa, pero en mis sueños el agua era negra y las luces se movían debajo de ella, no arriba. Escuchaba zumbidos, muy finos, como si vinieran desde adentro de mi cabeza. Y cuando despertaba, sentía que el cuarto olía a metal. Un día, mientras reparaba mis redes, noté que faltaban varios minutos de mi reloj. No sé cómo explicarlo, pero el segundero se movía raro, como si hubiera perdido tiempo. Lo llevé a un relojero y me dijo que el mecanismo estaba perfecto, pero el imán del interior estaba recalentado. No entendió cómo. Pasaron los meses y dejé de ir solo a la presa. A veces iba con otros pescadores, pero nunca dije lo que había visto. Hasta que un día, don Celestino, un viejo del pueblo, me contó algo que me hizo temblar. Dijo que años atrás, en los 70, hubo otros que vieron luces sobre el agua. Me quedé helado. Le pregunté si él lo había visto, y me dijo que no, pero que su hermano desapareció en esa presa. También era pescador. Y lo último que contó fue que el agua había empezado a brillar. Después de eso, cada vez que paso cerca del lago siento un escalofrío. No he vuelto a ver las luces, pero a veces, en noches sin luna, el reflejo del agua parece moverse solo. Y lo más extraño, es que el motor de mi lancha, ese que no quiso arrancar aquella noche, nunca volvió a fallar. A veces creo que lo apagaron ellos. No sé qué eran esas luces. No sé si fueron humanos, espíritus o algo de otro lugar. Pero una cosa sí sé. Eso no era algo natural. Nunca he sido de los que creen fácil en cosas del cielo, pero hay noches que se te quedan grabadas porque lo que ves no cabe en ninguna explicación. Esto que voy a contar nos pasó a 4 amigos en el 2009, en una barranca cerca de Mezquititlán, Hidalgo. Íbamos a acampar, como solíamos hacer un par de veces al año, solo que esa vez todo se sintió diferente desde el principio. Nos llamábamos el grupo Los del Monte, aunque en realidad ninguno era montañista de verdad. Éramos solo amigos del pueblo, Ricardo, el Chino, el Toño y yo, Martín. Nos conocíamos desde la secundaria,
y esa noche de octubre quisimos alejarnos un poco del ruido. La barranca quedaba como a 1 hora del pueblo, entre cerros y zonas de pino que se volvían espesos conforme avanzabas. Llegamos al atardecer, con el cielo ya poniéndose rojizo. Armamos las tiendas, encendimos una fogata y sacamos la carne para asar. Todo normal, chistes, cervezas, música bajita. Era de esas noches en que el aire huele a madera húmeda y a tierra, y el sonido de los grillos te envuelve. Pasadas las 11, el viento cambió. No sé cómo explicarlo, pero de pronto ya no sonaba nada. Ni los grillos, ni el murmullo del río que solía escucharse al fondo. El silencio era tan perfecto que se sentía antinatural. Toño fue el primero en notarlo. «Oigan, ¿ya escucharon?», dijo mirando hacia la oscuridad. Apagamos la bocina, aunque ya no sonaba música. Nos quedamos quietos. Nada. Ni un pájaro. Yo me levanté y caminé unos pasos hacia la orilla de la barranca. Desde ahí podía verse la línea del río, un hilo plateado entre la negrura. Fue entonces cuando la vimos. Una esfera, del tamaño de un balón de fútbol, flotaba sobre el cauce, como a unos 50 metros de nosotros. No era una linterna ni una fogata, eso lo supe enseguida. Su luz era blanca, pero no cegadora, y pulsaba como si respirara. Subía lentamente unos metros, luego bajaba, se detenía en seco, y volvía a subir. «¿Qué es eso?», preguntó el chino, medio riéndose, aunque con los ojos muy abiertos. Nadie respondió. La esfera siguió moviéndose, ahora un poco más arriba del nivel del río. Entonces, algo cambió en el aire. Se volvió denso, pesado, como si estuviéramos dentro de una habitación sin oxígeno. Me costaba trabajo respirar, y el silencio era tan profundo que escuchaba los latidos de mi corazón. Ricardo sacó su celular para grabar, pero el aparato se apagó de golpe. Lo intentó otra vez y nada. Toño dijo que también se le había apagado el suyo. Ninguna de las linternas quiso encender. En ese momento comprendí que no era algo normal. La esfera comenzó a subir, despacio, y se detuvo frente a nosotros, a unos 50 metros de distancia aproximadamente. No se escuchaba absolutamente nada, ni zumbido, ni vibración. Parecía que el tiempo se había suspendido. La luz nos iluminó por completo, podía ver el rostro de mis amigos pálidos, reflejando ese resplandor blanco que no quemaba, pero que tampoco era frío. Me temblaban las manos. Quise hablar, pero mi voz no salió. Sentí una presión en el pecho, como si el aire me empujara hacia atrás. Ricardo dio un paso y gritó: «Oiga, ya bájenle a su juego». Y en cuanto lo dijo, la esfera se contrajo. No sé cómo describirlo, se encogió de golpe, hasta quedar del tamaño de una manzana, y luego salió disparada hacia arriba. El destello fue tan rápido que solo alcanzamos a ver cómo desaparecía entre las nubes. Y justo entonces, el bosque volvió a la vida. Los grillos, el viento, el sonido del agua. Todo regresó de golpe, como si alguien hubiera quitado el silencio al mundo. Nos quedamos un buen rato sin movernos. Cuando por fin encendimos la linterna, el resto de la noche fue un silencio incómodo. Nadie quiso dormir. Toño repetía una y otra vez que tal vez fue un dron o un reflejo, pero en 2009 no había drones en esa zona, y además, un dron no apaga los celulares ni el sonido del bosque. A la mañana siguiente, bajamos al río para buscar si había algo, algún rastro. Encontramos un círculo de tierra seca, como si algo hubiera caído ahí y quemado la humedad. La forma era perfecta y el pasto a su alrededor estaba intacto. Nunca volvimos a acampar en ese sitio. Ricardo se mudó a Querétaro al año siguiente. Toño dejó de hablar del tema, aunque cada vez que nos vemos evita mirarme a los ojos y sale la historia. El chino falleció en 2015 en un accidente de moto, y cuando lo velamos, alguien recordó la anécdota. Todos se quedaron callados.
Yo aún paso por esa zona a veces, por trabajo. Y cada que lo hago, no puedo evitar mirar hacia la barranca. Sigo esperando ver otra vez esa luz. No sé si fue algo del cielo, del río o de otro lugar, pero juro que lo que vimos esa noche no era humano. Dicen que miramos al cielo buscando respuestas, pero a veces, el cielo también nos mira de vuelta. Quienes han presenciado esas luces saben que no se parecen a nada conocido, se mueven sin ruido, desafían la gravedad y desaparecen justo cuando intentas entenderlas. Algunos solo recuerdan el destello, otros, fragmentos de tiempo que no pueden explicar. Y aunque muchos prefieren pensar que fue solo un sueño, hay algo en sus voces, ese temblor, esa certeza, que hace imposible dudar. Así que la próxima vez que mires al firmamento y veas una luz moverse sin rumbo, no te apresures a llamar estrella a lo que tal vez te está observando. Cuéntanos tus experiencias paranormales, podrían ser parte de nuestro siguiente video. Puedes enviarlas al correo historiasdeterrorreal0@gmail.com, porque tu historia merece ser escuchada. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, así serás parte de esta comunidad donde el miedo nunca termina. En pantalla te dejamos algunos videos que podrían interesarte, pero cuidado, escúchalos solo si te atreves. Porque lo real siempre da más miedo.